Bendiga mis hermanos, estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Amén. También, mis hermanos, vimos la introducción, si es la Biblia importante, en el video principal introductorio de hermenéutica. Vemos que es el libro de libros, la palabra del Señor, y vemos que la Biblia es completamente importante y verdadera, o sea, excepcional, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo se sabe que la Biblia es de Dios. Bueno, vamos a ver 5 cosas primeramente. Lo primero que vamos a ver es la perseveración. Lo segundo, la arqueología. Lo tercero, la profecía cumplida. Vamos a ver las vidas transformadas y vamos a ver el Espíritu de Dios nos verifica en nuestro ser que verdaderamente es la palabra de Dios. Bueno, primeramente, la perseveración. ¿Qué es la perseveración? La perseveración es lo que enseña que la palabra de Dios ha sido preservada originalmente e intacta. A través de los años, de la historia, de los siglos, la palabra, así como se nos fue dada, se nos ha transmitido a nosotros. Aunque algunos lugares religiosos han cambiado cosas o versículos o palabras de la Biblia, el Señor incluso los han removido. Pero bueno, ya el Señor toma cargo de ellos. Dice que la palabra del Señor, que el que le quite y le ponga, pues tendrá una maldición por siempre, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, la perseveración, mis hermanos, es que la palabra del Señor se ha mantenido originalmente e intacta hasta estos días que la tenemos. Nosotros, mis hermanos, usamos una Biblia Reina Valera 1960, que es la más cercana o la más directa a los pergaminos. Amén, mis hermanos. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas externas, ha sido la preservación maravillosa de la Biblia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Allá, mis hermanos, en Jeremías 36:23, habla acerca de un hombre que vino a un rey y cuando iba en la tercera plana o en la tercera hoja que le estaba leyendo la palabra de Dios o un rollo, la escritura, dice que este rey, no aceptó y con un cortaplumas rasgó y quemó la palabra, pero dice que se volvió a ser escrita porque venía del Espíritu Santo y volvió a dar la palabra así como estaba la primera vez. Mis hermanos, entonces la palabra del Señor es completamente intacta y original, y eso es la preservación. Se preserva tal como el original y como es. Amén. Lo segundo, mis hermanos, es la arqueología. La arqueología, mis hermanos, es la que hace los estudios de los lugares bíblicos como Palestina, como Canaán, como Israel, para encontrar lo que es evidencia física que verdaderamente la palabra de Dios es real. Otra manera en que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por medio de la arqueología. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Muchas cosas han sido encontradas en el mundo, como los rollos del Mar Muerto y otros rollos, tablas y diferentes cosas escritos se han encontrado a través de lo que es la arqueología, el buscar piezas evidentes, reales, que den testimonio que verdaderamente la palabra del Señor es real. Eso es la arqueología. Ahora vamos a ver lo que es la profecía cumplida. La profecía cumplida, mis hermanos, la profecía es cuando nuestro Dios Padre Todopoderoso le dio a los hombres visiones de lo que iba a suceder mucho tiempo después. Y todo lo que Dios le dio a los profetas en aquellos días fue cumplido. Por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado de 300 a 700 años antes de que sucediera. Esa es la
profecía cumplida. Y todavía en la Biblia, mis hermanos, tenemos muchas cosas, muchas profecías que se van a cumplir. Las profecías, mis hermanos, las puedes encontrar en Isaías, a través de Isaías, a través de Daniel y por supuesto a través de Revelación o Apocalipsis. ¿Ven, mis hermanos? Entonces la profecía cumplida, mis hermanos, es lo que narra la Biblia a hombres de Dios y se cumple. Ahorita, mis hermanos, ya no existe tal cosa como profetas a los cuales el Señor les va a revelar que va a haber un temblor y se van a caer todos los edificios. No, ya todo está revelado en la palabra del Señor, en la Biblia, de los acontecimientos o los sucesos que van a surgir cuando Él venga y después de que Él venga, ¿verdad? Y antes de que Él venga. Entonces, la profecía cumplida, mis hermanos, es una revelación divina a los hombres, mis hermanos. Número 4, mis hermanos, es que la palabra del Señor transforma vidas o vidas transformadas. Ambos en jóvenes y adultos, mis hermanos, han hallado provecho de la palabra del Señor y han realizado diferentes cambios en sus vidas. Familias han sido reunidas, individuos han sido librados del alcoholismo y la morfinomanía. Muchos han tenido las vidas transformadas por venir a nuestro Señor Jesucristo. Las vidas transformadas, mis hermanos, es cuando nosotros somos transformados en nuevas criaturas. Lo viejo queda atrás y lo nuevo es en el momento, ¿verdad? Si antes estábamos en el pecado y venimos a Jesucristo y le tomamos como nuestro Salvador, entonces dice que somos transformados en nuevas criaturas. Pero para confirmar la transformación, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento de nuestros pecados? Tener un dolor dentro de nosotros y dejar de hacer ese pecado porque verdaderamente nos duele y sabemos que a Dios le duele, no le agrada. Entonces, mis hermanos, la transformación es un cambio total de mentalidad, un cambio total de alejarse del pecado y hacer las cosas agradables a nuestro Dios. Ese es el arrepentimiento. La transformación es cuando ya vivimos una vida santa por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Derramó de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Y cuando venimos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador, entonces somos una nueva criatura, sellados por el Espíritu Santo, para que en el día que nosotros muremos, estemos en su presencia. La palabra del Señor transforma vidas a través de la lectura, a través de ejemplos de hombres que vivieron durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las enseñanzas de la palabra de Dios tienen poder. La palabra del Señor tiene poder. La Biblia tiene poder porque viene de nuestro Señor Padre Todopoderoso. A través de los proverbios nos advierte de diferentes ocasiones o cosas que pasan en la vida y nos da consejos de qué hacer, qué no hacer y cómo comportarnos y cómo no comportarnos, y nos da también las consecuencias de lo que nos puede pasar si nos comportamos como pecadores, ¿verdad? Haciendo lo malo, corriendo a hacer lo malo, corriendo a derramar la sangre de los otros, ¿verdad? Dice que nosotros moriremos. También nos enseña la palabra del Señor que si morimos sin aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tendríamos la segunda muerte, que es el infierno, el castigo eterno. Pero también nos da la esperanza que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el día que muramos, estaremos en la Santa Cena con nuestro Señor, llenos de gozo en su presencia por la eternidad. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es lo que transforma las vidas. La Biblia nos enseña a caminar como verdaderamente le agrada a nuestro Dios, ¿verdad? Y por último, mis hermanos, vamos a ver lo que es el Espíritu de Dios la verifica. Cuando nosotros conocemos de nuestro Dios Padre Todopoderoso y empezamos a leer su palabra,
atesoramos sus consejos del Señor, vivimos de acuerdo como a Él agrada, entonces adquirimos la sabiduría del Espíritu Santo y el discernimiento. Y a través del discernimiento, el Espíritu Santo nos da el sentir dentro de nuestro ser y de nosotros, y nos hace saber de una u otra forma, el cual nosotros no vamos a dudar, que la palabra de Dios es verdaderamente poderosa. Es inequívoca, quiere decir que no se equivoca, viene directamente del Señor, fue dada a hombres que el Señor escogió de buen testimonio, de fe, agradables y caminando como a Dios le agrada, para que fueran escritos y para que esa palabra fuera al mundo completo y a nosotros. Una vez que nosotros conocemos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos damos cuenta cuánto nos ama, nos damos cuenta que Él nos libra del pecado, nos aparta del pecado, nos hace mejores personas, nos hace que llevemos una vida agradable sin tratar de hacer el mal a los demás. La Biblia nos aconseja que primeramente debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo, o a nuestro Padre Todopoderoso, o a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo más grande mandamiento que encierra todo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos da y nos verifica que la palabra de Dios es verdadera. Y eso es lo que nosotros queremos, mis hermanos, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro ser, a nuestro corazón, para que Él nos dé ese sentir, ese entendimiento, que la Biblia es verdadera, y no busquemos en otros lugares, como por ejemplo la arqueología, o la profecía, o las vidas transformadas, sino que el Espíritu Santo nos dé ese sentimiento fuerte que venga de Dios, de que la palabra de Dios es verdadera. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, en este primer video de hermenéutica vemos lo que es la preservación. Quiere decir que la escritura la tenemos tal como fue escrita originalmente y no ha tenido ningún tipo de movimiento y se conserva intacta. Lo segundo es la arqueología, es la búsqueda de cosas físicas o evidencias que podamos ver para apoyar y comprobar que la palabra del Señor es completamente verdadera y digna. Lo tercero es la profecía cumplida. La palabra del Señor anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, anuncia demasiadas cosas, anuncia cómo la tierra fue destruida, iba a ser destruida, cómo va a ser destruida. Da muchas profecías que usted puede leer en Isaías, en Daniel o en Apocalipsis. Entonces la profecía cumplida, todo lo que se dijo, se cumplió muchos años más después. Y ya la Biblia nos habla de las profecías que han de venir, ¿verdad? También la vida transforma vidas. La Biblia transforma vidas. ¿Y cómo? A través de la Escritura, a través de atesorar la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Aunque si le place al Espíritu Santo nos puede transformar en el mismo instante. Pero recuerda que cuando venimos a Jesucristo, dice que somos nuevas criaturas. Entonces nace esa necesidad de conocer de la palabra del Señor, de conocer de Cristo y el Espíritu Santo. Y mientras más conocemos, más nos alejamos del pecado y somos completamente sin mancha y sin arruga. Un cuerpo transformado, porque si morimos antes de que venga Cristo, dice la palabra, que seremos levantados en un nuevo cuerpo sin mancha y sin arruga y glorificado y santificado, ¿verdad? Para estar en la presencia de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Y por último, vimos el Espíritu de Dios la verifica. Cuando ya tenemos a Jesucristo, vivimos la vida como Jesucristo quiere y nos damos cuenta, como dice en Juan 3:16, que Él nos ama como nadie nos puede amar en este mundo. Nos damos cuenta, entonces, a través del discernimiento del Espíritu Santo, que la palabra del Señor es verdaderamente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. No se te olvide suscribirte al canal, compartir, presionar el like y la campanita para los nuevos videos.
Seguiremos con hermenéutica número 2. Vamos a ver qué vamos a ver en hermenéutica, video número 2. Ahí vamos a ver qué significa la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. Vamos a ver 4 cosas: revelación, inspiración, interpretación y iluminación. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.